Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a conversar de un tema importante, icónico. Hace 35 años el Ecuador vivió el primer gran levantamiento indígena en 1990, del 28 de mayo al 12 de junio. Es decir, estamos justamente por los 35 años de ese levantamiento. Pero ese levantamiento no apareció por ósmosis, ¿sí? Por casualidad, sino tenía todo un contexto, porque desde la propia conquista española en 1492 hubo una resistencia y año tras año los indígenas ecuatorianos, en este caso, y del continente, resistieron a ser eliminados, como pasó en los Estados Unidos con la conquista inglesa. Y poco a poco fueron reagrupándose. Y hay otro importante, por ejemplo, los 500 años que se cumplió, no se celebró, se cumplió y se armó la resistencia ya de la modernidad en 1992. Ahora vamos a referirnos a lo que luego ya se formó la CONAIE, para lo cual saludo cordialmente a mi invitado de hoy, al señor Javier Guachamín. Él es un líder comunitario, es un dirigente social y un protagonista de lo que vamos a hablar hoy día, del levantamiento de 1990 durante el gobierno de Rodrigo Borja. Javier, muchas gracias por venir acá a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Vamos ubicando, vamos contextualizando cómo se fue construyendo, cómo se fue canalizando este levantamiento que terminó en las calles de Quito, en las iglesias de Quito, en las plazas de Quito. Bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir esa experiencia en ese momento no tan importante para el país, tan importante inclusive para América Latina y para el mundo por el planteamiento que va haciendo el movimiento indígena desde aquella época hasta ahora. Claro, nosotros, verás, yo era parte en ese entonces de una organización. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese entonces, a ver, ¿cuánto sería? Pues Guambrito. sí, era guambrito todavía. Pero bueno, y mira, yo era en ese entonces miembro de una organización, tal vez a los 23 años, 24 años. Era miembro de una organización que se llamaba Movimiento por la Paz, Monseñor Proaño. Ya, demasiado Entonces, por ahí. este movimiento nacía justamente en el año 84, cuando Monseñor estaba candidato al Premio Nobel de la Paz. Entonces, él propuso que el Premio Nobel era en realidad secundario para él. Lo importante era lograr construir a nivel nacional y ojalá continental un movimiento que asuma la causa de la transformación social de las estructuras sociales de manera profunda, radical y mediante lo que le llamábamos la acción no violenta, un movimiento continental de acción no violenta. Y la base fundamental de eso era básicamente la gente de iglesia comprometida con la teología de la liberación y las organizaciones populares. Ese era un poco el planteamiento. Y Monseñor Proaño murió pues en el gobierno de Rodrigo Murió Borja, en el 88. agosto del 88, Exactamente, recuerdo sí, yo. sí, sí, Y sí, sí. justo luego de unas medidas económicas, Sí, recuerdo exactamente. clarito. Sí. Fíjate que eso precisamente es un elemento que para este sector del que yo provenía era muy importante, porque nosotros proveníamos de ese vínculo con los sectores de la Iglesia Popular Liberadora, en donde la cabeza visible era Monseñor Proaño. Al morir Monseñor Proaño queda un enorme vacío, año 88, un enorme vacío. Y este vacío, ¿no es cierto? Claro, nos planteaba muchos desafíos y uno de ellos es, ahora que ya no está Monseñor Proaño, ¿cómo sostenemos ese proceso de iglesia popular que tenía que sostenerse frente a qué? Frente a un proceso de contrarreforma liderado por Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, un proceso de contrarreforma, había que resistir. Entonces se juntaba, ¿no es cierto?, la resistencia histórica del movimiento indígena con esta resistencia también de sectores cristianos populares vinculados con los procesos de liberación, con las organizaciones populares y que tratábamos de buscar, ¿no es cierto?, un elemento que nos mantenga articulados y sostenidos. Y claro, también en el mundo en ese momento van existiendo señales de una crisis del paradigma socialista en todo el mundo en el año 89, ¿no es cierto? Es derrotado, me parece que en el 89 o el 90 es derrotada la revolución sandinista, la caída del socialismo europeo.
la negociación de todos estos movimientos de América Latina, movimientos revolucionarios en América Latina que finalmente o son derrotados militarmente o que entran a establecer acuerdos para participar dentro del sistema Javier, democrático. y la señora Violeta Chamorro murió la semana pasada, pues ella fue la que ganó las Claro, elecciones ganó, así es. a Daniel Ortega, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, era un contexto, yo digo, en donde el mundo iba teniendo un vacío paradigmático. Y me parece que en ese contexto, por ejemplo, para nosotros y para la gente que discutíamos, íbamos discutiendo en ese contexto. Entonces, tenemos que construir una narrativa que pueda darle sentido a la lucha social. ¿Y cómo se fue articulando ya para ejecutar todo eso? Claro, verás, yo creo que hay algunos elementos ahí, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de un proceso, como señor Paño, muy cerca de los movimientos indígenas de la sierra y de manera particular, ¿no es cierto? Esos sectores habían ido constituyendo, se acababa de constituir por esos años el movimiento, la CONAIE. Los inicios también de la CONAIE. Y eso era importante porque la CONAIE en realidad lograba articular un movimiento y una propuesta nacional desde el movimiento indígena, cosa que antes no había. Antes el movimiento indígena estaba articulado en base a la lucha por la tierra fundamentalmente, de la sierra. Y en la Amazonía, la lucha del territorio. Pero lo más fuerte era toda la lucha de décadas de la sierra por recuperar las tierras, ¿no es cierto?, que estaban en manos de los hacendados. Dentro de eso, la misma iglesia. Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, lograba que se generen organizaciones y unas propuestas regionales, pero no lograba que haya una propuesta nacional para el país desde el movimiento O sea, indígena. se politiza ya la cosa, Claro. se veía holísticamente la Claro, cosa, claro, ¿no? se le ve una dimensión nacional. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que permite una alianza entre la CONFENIAE, que era en la Amazonía, la CONAIE y la Ecuador. Ecuarunari, y se va armando la CONAIE. Y se arma la CONAIE con una propuesta ya más nacional. Y claro, hay otro problema, digamos, que también está en ese periodo, es este tema de la democracia, ¿no es cierto? O sea, hay un desencanto, ¿no es cierto?, por todo lo que iba pasando en la democracia y que finalmente los sectores sociales no encontrábamos un camino que nos permita decir, sí, efectivamente creemos en el modelo democrático que está presente. No, había una crítica profunda y radical a una democracia que no satisfacía, no daba cuenta de todas las necesidades que tiene el pueblo Tomando en ecuatoriano y de cuenta los que más en el pobres. 79 salimos de la dictadura. Claro, Entra el gobierno de Roldós, muere Roldós y Hurtado inicia el asunto del neoliberalismo prácticamente. Y luego con Febres Cordero ya se agudiza el asunto de así es, derechos humanos, todo. claro. Y Borja, bueno, dentro de la socialdemocracia, ¿no? Sí. Son las coyunturas también. Correcto. Sí. Entonces, todo ese periodo para nosotros era un periodo donde decíamos, claro, ahí hay un problema de la democracia donde inclusive el movimiento indígena planteaba algunas reflexiones que eran muy importantes en ese entonces. Decía, hasta ahora, ¿no es cierto?, el movimiento indígena ha tenido como interlocutores, gente que le da hablando a nombre del movimiento indígena. La iglesia, por ejemplo, la iglesia popular que hablaba también defendiendo los derechos de los indígenas, pero también la izquierda que también hablaba a nombre de los indígenas. Entonces, pero ya había un recorrido importante de organización, había Querían una ser madurez, protagonistas. protagonistas con su propia voz. Ujú. Y ese es un elemento importantísimo porque nace justamente la CONAIE y el movimiento indígena en ese momento con esa decisión de tener su propia voz, de hacer sus propios planteamientos al país, de no necesitar la intermediación de ninguna estructura. Si el 28 de mayo fue que aterrizan los indígenas, se toman Quito, vuelven a la capital que es de ellos y de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Pero ¿cómo fueron la organización? ¿Cómo se dio esa articulación ya para llegar a Quito? Mira, nosotros andábamos en ese entonces articulados en lo que eran espacios de discusión, eran de articulación de lo que era la coordinadora de movimientos sociales, donde estaban fundamentalmente los sectores sindicales públicos. Y era una estructura fuerte la coordinadora de los sectores sindicales, liderada por los sectores sindicales públicos, particularmente los trabajadores de Petroecuador. La FETRAPEG era fuerte. Nuestras reuniones eran en la FETRAPEG, en el local de la FETRAPEG, y ahí confluíamos con la gente de la CONAIE. Entonces, era una búsqueda colectiva, conjunta, de cómo ir avanzando, qué posiciones ir tomando, cómo ir. Entonces, surgen una serie de hechos pequeños. ¿Ves? Te voy a contar una anécdota. Nosotros, de la gente de los sectores populares, cuando murió Monseñor Proaño, y se da otro suceso muy particular en esa época, en el año 87, es la muerte de Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango en En la Oriente. Amazonía en pleno gobierno de Febres Cordero. Entonces, el discurso, ¿no es cierto?, que el poder, una narrativa que impone el poder, es que, claro, son unos pueblos bárbaros viven en la Amazonía que están oponiéndose al desarrollo. Y claro,
Me acuerdo que los dirigentes del Partido Social Cristiano en esa época que gobernaban decían, o sea, no, el país no puede detenerse por un grupo pequeño de personas. O sea, decían claramente que lo que había es que acabar con la gente que está, con las poblaciones que estaban oponiéndose al desarrollo. Y habían infiltrados ya sectas religiosas, todo eso. Claro, claro. Y mira, nosotros dijimos, frente a ese hecho, tomamos ese conflicto y dijimos, no, nosotros en cambio reivindicamos esa decisión de los pueblos Tagaer y Taro Menani de no querer contactarse y estar cercanos al Estado Nacional. Ese es un derecho que tienen todos los pueblos y el país debería también recuperar ese derecho. Y planteamos una consigna de volver a ser pueblo, dijimos. Entonces, estos eran los contextos de las discusiones. Y en ese entonces, por ejemplo, frente a esta consigna, nos articulamos con Acción Ecológica, que empezaba en esos momentos también sus primeros pasos, e hicimos una serie de acciones no violentas y nos tomamos del tribunal, que culminaron con la toma del Tribunal de Garantías Constitucionales. Nos tomamos por 4 días y planteamos demandas como estas, un poco para En el arbolito, ¿no? en el arbolito, para ejemplificar lo que estaba en el contexto general, estas demandas que planteaba el movimiento indígena en el año 90. Planteamos la no expansión de la frontera petrolera hacia el sur. Entonces decíamos, no, o sea, por lo menos ya que está presente la explotación petrolera, que no avance hacia el sur. Entonces esa era una demanda. La segunda, la entrega de los territorios a los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. Y la tercera era, a ver, ¿cuál era la otra? Bueno, al menos de esas dos propuestas que teníamos nosotros y que las discutíamos entre las organizaciones ecologistas, el Movimiento por la Paz y planteábamos nosotros al Tribunal de Garantías Constitucionales. Fue una propuesta que discutimos en el país en el año 88, esa toma del año 88. Entonces, esas discusiones estaban dentro del movimiento social. Y había, por ejemplo, ya el asunto de la Texaco, el saneamiento, ¿se hablaba de eso? Ya estaba discutiéndose todos los problemas de la explotación petrolera. Ya había el incipiente movimiento ecologista en ese momento liderado, yo digo, básicamente por Acción Ecológica, y había otras organizaciones ecologistas más institucionales, pero Acción Ecológica era como una ruptura. La contraposición de Fundación Natura, pues. Claro, claro, la Acción Ecológica era un movimiento más de acción, no era la búsqueda institucional las propuestas ecológicas, sino buscar desde la sociedad, movilizar a la sociedad en base a este tema tan importante. Entonces, claro, ahí es donde se va dando toda esta discusión. Y la gran, llamémosle por decir, la gran reunión previa ya, cómo se da, dónde se da, y no sé si podemos dar nombres incluso de la gente que participó. O sea, claro, ahí había gente, bueno, Nina Pacari estaba estaba Miguel Yuc, que era un dirigente muy importante, Virgilio Hernández, un dirigente importante. Había gente yo me acuerdo de Vicente Chato, que era un dirigente también. O sea, todo lo que fue la dirigencia en estos de la CONAIE. Yo me acuerdo que conversábamos con Alfredo Vargas, sí, Alfredo Viteri. Estaba Alfredo Viteri, estaba Ampan Caracas, que eran dirigentes de la Amazonía. Es decir, todo lo que eran los dirigentes iniciales históricos de la CONAIE que se juntaban y que tenían una visión del país y cómo el país y la crítica al Estado-Nación era fuerte. Y ellos planteaban ahí ya el tema de la plurinacionalidad, que iba empezando a constituirse una fuerza. Verán, no había una sola reunión, había muchas. Porque había, por ejemplo, muchas reuniones donde se discutía mucho para poder entender e interpretar toda esta discusión del que se le va a hacer al país sobre el tema de la plurinacionalidad. Entonces, lo que se suele hablar cuando hay este tipo de levantamientos, huelgas, manifestaciones, se suele decir cuál era la plataforma de lucha, sabría decir, y cuál era el contexto de los gobiernos hasta ahí, qué pasaba, qué hizo Hurtado, qué hizo Febres Cordero y qué estaba haciendo Borja. O sea, lo que nosotros veíamos en ese momento es una crítica radical a las políticas fondomonetaristas que aplicó Hurtado, que aplicó Febres Cordero. Y que, ¿no es cierto?, entrábamos al gobierno de Borja y se presionaba, se esperaba de que pueda tener un planteamiento diferente. Pero era básicamente una política ahí de cuestionamiento en la parte económica a las políticas del Fondo Monetario. O sea, el tema de la deuda estaba pagando el pueblo ecuatoriano y los gobiernos se sometían a las imposiciones que hacía el Fondo Monetario Internacional. Ese era un elemento central. Ahora, en el tema de la democracia salíamos de un periodo de enorme persecución social a los dirigentes sociales, presos, muertos, caídos en el camino, muchos.
Entonces, claro, salíamos a un gobierno de Borja en donde se suponía que iba a ser distinto. Y claro, empezó siendo distinto, dieron señales de algo diferente en la parte de la represión. Es decir, hicieron el acuerdo con lo que era entonces Alfaro ABC, Vive, todo eso, claro. ¿no? Y luego nosotros hicimos esa toma en el Tribunal Constitucional de Garantías Constitucionales y pasamos 4 días y era como un romper el miedo en ese entonces. Era una ruptura del miedo. Entonces, claro, como uno iba como sondeando el escenario en diferentes espacios, el movimiento, yo digo que la parte de la respuesta que se tuvo para la gran movilización del levantamiento, esa movilización que se dio territorialmente en todo el país, yo creo que no fue del todo esperada, aún para los dirigentes, porque se toma O sea, la respuesta superó las las expectativas. expectativas, claro, yo creo que sí superó las expectativas, porque claro, se lanzaba este hecho de la toma de la iglesia de Santo Domingo, ¿no es cierto? Como para dar la señal de movilización. Se sabía que había un compromiso y una lucha general, pero no se sabía qué dimensión iba a tener. Entonces, cuando ya se produce, se ve una dimensión enorme, O sea, enorme. y tú, el sector indígena, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, como que se da ahí un fuerte empoderamiento, Total, ¿verdad? Sí, una total, reivindicación total. de la lucha, de la resistencia y un reclamo legítimo de abrir campo para una participación política en la discusión nacional. Sí, sí, Ya sí. no solamente lo que tú decías, que era el agua y la tierra, Así es, ¿verdad? así es. Se amplía lo que llamaríamos la plataforma. Exactamente, exactamente. Y creo eran 500 años de haber mantenido silencio que se expresaban en ese momento a todo nivel, porque era impresionante esa movilización. Había desde las comunidades más lejanas estaban activos, estaban tomados las calles, estaban permaneciendo días enteros en la lucha sin aflojar en ningún lado, deteniendo a militares en algunos sitios. O sea, eso era una cosa yo por lo menos me sentí sorprendido porque no esperaba que fuera una cosa de esa magnitud, de esa profundidad y de esa radicalidad. Y la respuesta del sector urbano, la respuesta de los blancos mestizos, la respuesta de otros sectores académicos, intelectuales, ¿cómo fue? Yo pienso que fue bastante, alguna vez alguien decía, es como que el país se dio cuenta que tenía una deuda con el pueblo indígena. Es decir, por primera vez yo creo que se vio a los pueblos indígenas en su pobreza que tenían, en sus condiciones reales que tenían de pobreza, de marginación, levantar su voz. Y la gente reconoció esa deuda que tenía el Estado con el movimiento indígena. Yo creo que fue de una actitud de apoyo, de respaldo. Un De, despertar. sí, también de la gente de descubrir que los pueblos indígenas estaban vivos y que tenían voz y que no habían sido atendidos y que había una necesidad de atenderles. Creo que fue una actitud de simpatía con el movimiento Y un indígena. poco, un poco como que recordar que hay esa identidad, en todos tenemos esa identidad, pues, ¿no? Sí. Somos mestizos, pero tenemos esa identidad indígena A y mí me parece, reconocernos sí, como tales. a mí me parece que eso fue el elemento, la actitud general. Aquí en los barrios, primero mucha gente indígena era producto de las migraciones, la gente miraba, y luego inmediatamente la visión práctica de la gente de aquí, de los barrios, es que ¿cómo van a hacer para sostenerse? La gente que está en la iglesia, necesitan comer. Estaban 60, me parece, no me acuerdo ya bien el número. Pero ¿cómo van a hacer? Entonces toda la gente nos organizamos y veíamos cómo se iban trayendo, todo el mundo conseguía recursos de todo lado, traían y se iba metiendo a la iglesia me acuerdo que entrábamos por una de las casas que entran ahí pasando el puente de ese de Pues, ahí, el arco. el arco, subíamos por ahí, trepábamos los sacos de arroz y todo eso, o sea, todo el mundo estaba activo, O estaba sea, dispuesto a una ayudar, una solidaridad. solidaridad Y no una enorme. solidaridad que sea por pena, por eso, sino había un poco de identidad, diría, Identidad, ¿no? seguro, Pero los grupos opositores, ¿de dónde eran las voces disonantes. contrarias, por ejemplo? Yo creo que había voces contrarias, pero me parece que no tenían la fuerza que tuvieron, por ejemplo, ahora en el 2019, las elecciones del 2019 y las del 2022. Creo que las de ahora fueron una reacción inmediata de las burguesías a liquidar todo lo que significó las movilizaciones últimas del 19 y del 22. Allá me parece que no fue una reacción de ese tipo. Había una crítica, por ejemplo, durísima de que los indios quieren dividir el Estado,
que quieren, ellos no quieren el Estado unitario, que quieren dividirlo, que ellos quieren tener su propia gobierno. Y fue una discusión enorme de muchos años esta de la división que estaba planteando el movimiento indígena. Y los dirigentes indígenas, una respuesta permanente, pausada, muy de mucha paciencia al país para hacerle ver y entender al país que no estaban demandando eso, pero que sí demandaban, ¿no es cierto?, una estructura, un Estado que reconozca la existencia histórica de pueblos que tienen organización, que tienen una cultura, que tienen una administración de justicia propia, que tienen un tipo de organización propia con sus propios dirigentes. Ese era lo que demandaba y se pasaban explicando permanentemente esto. Incluso yo diría en el campo sociológico, porque muchos indígenas, por el asunto de sobrevivencia, todo, se dio el fenómeno del blanqueamiento, ¿no? Ujú, Ahí ujú, me ujú. imagino que comienza, como te digo, a empoderarse, a dar a la identidad un pare a ese blanqueamiento, diría Sí, yo sí, sí, incluso. sí, 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 sí. O sea, ahí ese momento es muy importante porque nosotros veíamos a compañeros nuestros que, por ejemplo, vestían así como nosotros y de pronto yo me encontraba con un compañero que ya después ya estaba con poncho, estaba con pelo largo y conversábamos y era eso, era una apropiación, era un autorreconocimiento y era una, una actitud de decir, bueno, sí, yo soy indígena y me pongo y me visto, y mi estética también es indígena. No es solamente una cosa asumida, sino que es parte de mi identidad. Ser y mostrar, Y ¿no? mostrarse, claro, sí, sí, sí. Entonces, había todo ese proceso en ese momento que era muy fuerte. El tema de había una conversación sobre el tema de los nombres, del maltrato que tenían los indígenas cuando iban a las oficinas públicas a poner los nombres a sus hijos. Les Se iba obligaron transparentando la realidad que la vivían, realidad ¿no? exacta, una realidad colonial Y después que me imagino que un acto de conciencia de esos sectores que eran protagonistas del trato que le daban a los indígenas, todo eso, ¿no? claro, sí, había testimonios Un toma de interesantes. Sí, conciencia, una que toma es... de conciencia. Mira, nosotros teníamos, yo me acuerdo un testimonio de una persona que estaba muy cercana a Monseñor Proaño. Él comentaba, ¿no es cierto?, que él trabajaba en el IERAG en ese entonces, que era el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, era funcionario de ahí. Entonces, Monseñor Proaño, claro, estábamos en la lucha ahí por la tierra y él le decía a Monseñor Proaño, yo voy a abandonar el trabajo porque yo creo en lo que usted está haciendo, yo voy a ponerme a luchar a su lado. Y Monseñor Proaño le había dicho, no, no te salgas. Es importante Sí, acá. sí, es importante ahí. Necesitamos alguien ahí que haga bien. Necesitamos alguien ahí que sepa lo que queremos y que nos ayude. Y él decía, vean, yo ahí me quedé. Me quedé en el IERA sirviendo ahí. Y él hasta viejito ya, en los encuentros que hacíamos, él estaba presente, tenía su sombrero, tenía su poncho, pero él reivindicaba, ¿no es cierto?, esa lucha que ¿Violencia tenían. hubo, violencia? Sí, hubo, claro, claro que hubo violencia, hubo represión, básicamente, yo digo, en las provincias más. Aquí eh, no, sí, o sea, estaba tomada la iglesia de Santo Domingo, estaba cercado, pero eso se convirtió Pero en no hubo amenazas de desalojo, sí, permanentemente, seguro, seguro había amenazas de desalojo y represión a nivel infiltrados, de nacional. pronto Toda la infiltrados. vida, en todas las acciones, sí, seguro. O sea, yo no recuerdo eventos que alrededor hayan sido reprimida la gente que iba con violencia y que hayan desalojado todo, no me acuerdo. Yo me acuerdo que había grupos de personas permanentes alrededor, como resguardando la toma de la iglesia de Santo Todo es. Domingo. Pero habían otros que estaban negociando afuera con el gobierno. Claro, claro, sin ¿Y duda. cómo fue ese proceso de negociación? Sí. Por ejemplo, eso era interesante porque el movimiento indígena, la gente que estaba dentro tenía un planteamiento. Entonces, los que estábamos afuera, en cambio, estábamos buscando la manera de ver cómo encontrar grupos mediadores para que puedan conversar con el gobierno y que se pueda dar un proceso de negociación. Entonces, buscábamos que intervenga, por ejemplo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que buscar gente de la iglesia, que puedan ellos ir aproximando las posiciones y sentarse a negociar y que quienes estábamos en todo el levantamiento apoyando los dirigentes puedan presentar los puntos que estaban planteados y que el gobierno pueda sentarse, reconocer eso y buscar los puntos de consenso, ¿no? Ese era una tarea que todo el mundo estaba buscando. Nosotros particularmente vinculados a sectores de iglesia estábamos buscando acercar posiciones Y a la hubo gente de derechos apertura, humanos, de la viviendo iglesia. ya a los 35 años, hubo apertura del gobierno, hubo dentro del propio gobierno gente que podía oponerse y otras que estaban a favor. ¿Cómo sería ese proceso? O sea, yo así detalles no me recuerdo. Yo lo que creo que es que sí, efectivamente, el gobierno de Borja sí tuvo una actitud de dialogar con el movimiento indígena. Tuvo una actitud de conversar, de dialogar, de escuchar esa. Y claro, obviamente siempre una tensión entre no aceptar
todo lo que el movimiento indígena planteaba, pero sí una actitud de apertura, de diálogo, porque yo creo que en otras condiciones el gobierno de Febres Cordero hubiera sido mucho más brutal, hubiera sido una Represión. represión mucho más brutal. Pero los terratenientes, los empresarios, los racistas, deben haber hecho lobby también en el palacio, pues. Seguramente, seguramente, claro, seguramente. Yo, o sea, yo me imagino que eso sí, seguramente debe haber habido, pero yo no puedo dar testimonio de yo haber visto una cosa así. Estoy convencido de que sí había, porque esas fuerzas nunca se quedan al margen, nunca se quedan al margen, están presentes y Y más están. estaban en el poder también, pues en alguna Claro, claro, medida, pues. claro, claro, no, seguro, seguro, estaban todavía ahí no es que el gobierno de Borja permitió todo y aceptó todo, o sea, no fue así. Eh, los puntos que estaban planteados, por ejemplo, eran la negociación y la legalización de los conflictos de tierra que tenían los pueblos indígenas. Y yo me acuerdo que eso entró en un proceso de negociación en donde a mí me parece que el más actor, un actor muy importante que ayudó en la resolución de esto fue, por ejemplo, la iglesia, fue el FEP. O sea, ellos se metieron con abogados y esas cosas y dieron paso a esos trámites. O sea, entraron en la formalidad, en la legalidad y ayudó a que esas cosas se Y legalicen. entonces, la gente dirá que le preguntemos a Javier Huachamín, que es mi invitado de hoy, para hablar sobre los 35 años del gran levantamiento indígena de 1990. A la larga, del 28 de mayo, ¿verdad?, al 12 de junio, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué se logró? Bueno, se logró justamente eso, que se dé un proceso en el que se vaya a resolver los conflictos de tierras. Se logró que se plantee, se posicione públicamente este planteamiento del cuestionamiento al Estado nacional y que se plantee la necesidad de un Estado plurinacional. Se empezó a discutir desde ahí con fuerza lo que es el Estado plurinacional. Y claro, las respuestas de la sociedad fueron enormes de resistencia. Como te decía hace un rato, se acusaba al movimiento indígena de querer dividir el país, pero finalmente se discutía en el país que era el Estado plurinacional. Entonces yo creo que esos elementos fueron elementos importantes. Y obviamente había 16 puntos, yo no me recuerdo cuáles son todos ellos. El tema de la tierra era un tema con seguridad muy importante, el tema de la plurinacionalidad era un tema muy importante y lo que yo creo que en esos temas se logró el ir solucionando esos problemas de tierra que existían. Se pudo haber avanzado, digamos, en que algunas comunidades puedan haber ya legalizado sus tierras. Eso puede haber sido un Pero se logro. entregaron escrituras, hubo Sí, 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 adjudicaciones. sí, claro, sí, sí hubo. Hubo inclusive la entrega de los territorios a las nacionalidades indígenas de las mismas, con todas las discusiones que habían. Por ejemplo, nosotros planteábamos de que la gran discusión en la entrega de los territorios era que quién es el dueño del subsuelo. Entonces en el subsuelo está el petróleo y el Estado decía, no, ese es dueño del Estado. Entonces nosotros decíamos, pero ¿para qué les van a dar la propiedad de la tierra si no van a ser propietarios del subsuelo donde están? Es decir, es una discusión que hasta ahora, ¿no es cierto?, ha pasado de esa manera. Se entrega el territorio, pero los recursos del Javier, subsuelo son del Estado. pasados 35 años, muchas cosas se ha dicho, muchas cosas se ha hecho o no se ha hecho. ¿Cuál sería la reflexión? Yo creo que hay un, La reflexión y la lección de Yo todos creo que esos hay un hechos. balance muy positivo que nace con el levantamiento del 90. Y es que los pueblos, como el movimiento indígena, fueron protagonistas de toda una década posterior, una serie de acciones que contribuyeron a que el país finalmente logre aprobar una constitución en el año 2008 que recoja muchos elementos planteados por el movimiento indígena. Y elementos sustanciales, no eran elementos solo que sumaban a diferentes demandas. El reconocimiento del Estado plurinacional no es un elemento cualquiera, es un elemento central que puede modificar, no ha logrado hasta ahora, pero puede modificar efectivamente la democracia y la vida de este país cuando reconozca y logremos desarrollar cómo mismo debe ser la aplicación de este concepto del Estado plurinacional. Entonces, ese es un elemento para mí central, es un aporte enorme. Ahora, los otros elementos, la aprobación de los derechos de la naturaleza, son otro legado de los movimientos indígenas. El movimiento indígena en su cosmovisión tiene una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. No concibe que la naturaleza sea solamente un objeto de explotación para el beneficio del ser humano, sino que se entiende como parte de la tierra, como parte de la naturaleza, también el ser humano. Entonces convivimos juntos en armonía. En la expresión de los movimientos indígenas, la tierra es la madre. Entonces, a la madre no se le compra, a la madre no se le vende, a la madre no se le maltrata. Entonces, ese concepto, ¿no es cierto?, que está presente en la cultura, se expresa en lo que son los derechos de la naturaleza. Y esos son elementos muy importantes. Lo mismo los derechos colectivos.
Es decir, esos son los elementos más importantes que yo creo que tiene la O constitución sea, actual, que son eso, producto de esa se lucha, fue fermentando en el camino todo hasta ese llegar periodo. a todas estas cosas. Yo creo que se Y otra cristaliza ahí. cosa importante es que la ciudad, y mucha gente regresó a ver al campo, regresó a ver a la gente que produce y que lo que llega acá al mercado, a los grandes centros de comercio, no vienen por milagro, sino de un sacrificio y de un trabajo tenaz e histórico de los campesinos, de los indígenas. Pero la gente dirá ahora, porque después, bueno, viene Pachacuti, ya viene la participación política directa del movimiento indígena, abierto no solamente para el sector indígena, sino abierto el abanico para la sociedad ecuatoriana como tal. Un proceso muy importante, pero ahora la gente dirá, ¿qué está pasando con la CONAIE? Con toda esa lección, con todo esa cosa que representó no solamente lo del levantamiento indígena, sino toda la lucha de resistencia después de la conquista mismo y la colonización. ¿Qué está pasando ahora con el asunto de la CONAIE? Han caído un poco en el vicio de la política burguesa y tradicional, el asunto de traicionarse, venderse, monetizar. Incluso, ¿verdad? ¿Qué está pasando y cuál podría ser un reencuentro de la CONAIE para enfrentar ahora que se necesita una voz social, una voz colectiva, una voz ciudadana? Yo creo que lo que está pasando en la CONAIE pasa finalmente en todo el movimiento popular. Es decir, me parece que estamos en un momento de una crisis profunda porque estamos viendo el crecimiento de una propuesta mundial, de una derecha. La ultraderecha mundial está ganando espacio en el mundo y me parece que aquí en el Ecuador no es un fenómeno similar, me parece, pero en cambio sí se logra mirar que la derecha y la derecha económica y la derecha política toman el control del país, utilizan el tema de la inseguridad para meterle al país una serie de herramientas que hacen fortalecer al ejército y a la policía como una solución para el control de la inseguridad, y esa no va a ser la solución para el país. Pero por otro lado, no existe en el sector social, en el sector popular, no existe la fuerza suficiente organizativa para responder a eso. Y me parece, ¿no es cierto?, que la CONAIE vive también esa crisis. Me parece a mí que eso se da porque en el proceso de participación política, los más jóvenes, la gente más joven de Pachacuti, yo creo que va mirando no solamente, no tuvo su mirada en el origen, en la razón de Que no ser de su tiene memoria, participación. no conoce el pasado. Claro, yo creo que muchos han perdido el horizonte porque miren y se insertan en la acción política con la visión clásica y tradicional de cualquier persona que quiere meterse en la política para buscar beneficios personales como una oportunidad para sacar beneficios familiares o inclusive beneficios grupales, pero no está mirando en el origen que permitió y que luchó el movimiento indígena para poder insertarse en la acción política, que fue hacer una transformación radical del país. Ese fue el origen. Porque recordemos, jornadas, por ejemplo, jornadas para impedir el ALCA, por decir algo, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. Jornadas del asunto del endeudamiento, jornadas para el asunto de la caída de Bucarán, la caída de Maguad, la caída del propio Lucio Gutiérrez. Participó el sector campesino, sector Claro, indígena, claro. y en las últimas, 2019 y 22. 2022. O sea, ¿eso queda en la historia o se No, puede tomar como una Yo, lección? yo creo que hay un tema que es importantísimo que hay que enfrentar con la mayor transparencia y con la mayor frontalidad. Y es esta polarización del correísmo, anticorreísmo, me parece que le ha hecho mucho daño al movimiento popular. Y la razón me parece que es que el sector del correísmo hegemónico del correísmo, yo creo que entró en una práctica pragmática de la política y justificó todos los actos de corrupción de todos sus militantes. Y por eso tienen una agenda de defensa de esos actos de impunidad. Entonces, a mí me parece que esa visión, ¿no es cierto?, pero está acompañada de un discurso de revolución, con un discurso de socialismo, con un discurso de ser alternativa. Pero en la práctica, la gente, el pueblo indígena, la población en general, ¿no es cierto?, mira eso, pero al mismo tiempo mira esta práctica de inconsecuencia con el discurso. Un movimiento, ¿no es cierto?, que finalmente termina aplicando medidas neoliberales al final de su periodo porque hay falta de recursos económicos, que anuncia privatizaciones de centrales La hidroeléctricas, minería y todo el... que abre, se convierte en el primer promotor de la minería a gran escala en el país. Es decir, ve que hay un cambio en el correísmo. Y eso, claro, para mucha gente le hace oponerse.
pero se opone no necesariamente porque está aliado a la derecha, sino se opone porque no cree en el correísmo. Y ahí me parece que hay un bloqueo, que se necesita entrar en una discusión, a crear espacios de debate, espacios de discusión, para volver nuestra mirada a lo que fue el origen de nuestra presencia. Porque se dice que la CONAIE después fue ya formalizando, llamémosle, su participación política, pero con una tendencia de izquierda, con una posición de izquierda. Pero ella ahora dice que hay que despolitizar y sacar de la izquierda al movimiento indígena, la CONAIE. Eso es una consigna ya no solamente de ese dirigente que dice o de algunos grupos que ahora son asambleístas, sino puede ser una pretensión del poder de turno de ahora mismo, por Yo creo ejemplo. que la derecha, lo que la derecha está muy consciente de esas divisiones y agita esos discursos que rompen internamente al movimiento indígena. Pero a mí me parece que se necesita eh, volver la mirada a lo que fue el sentido de la participación política del movimiento indígena y reconstruir espacios de diálogo que nos permitan problematizar. Mira, por ejemplo, electoralmente uno puede ver que las poblaciones locales donde hay mayor participación de las organizaciones indígenas votan por la derecha. O sea, en gran parte logran votar. No toda la votación es obviamente de la derecha, pero les gana la derecha territorialmente. ¿Es posible decir que toda esa gente es gente de derecha? Probablemente no. Probablemente son gente que no está con el correísmo y que no ven el correísmo una alternativa, pero no es la derecha. Coyunturalmente vota por la derecha. Entonces hay que tomar eso y entrar en un proceso de debate para reposicionar un programa que nos articule. Y hay razones para juntarnos, sin duda hay algunas. Mira, todo el tema de la minería, que es una amenaza a nivel nacional para todos los territorios, para todo el país, está imponiéndose por la vía violenta. ¿Quiénes son los más golpeados? Son las comunidades indígenas. Ahí están fundamentalmente las concesiones Javier, vamos mineras. terminando. Es un tema apasionante esto, ¿verdad? Pero en todo caso hay posibilidades de reagrupar, de releer la parte constitutiva de la CONAIE, las luchas históricas y memorables del sector indígena en nuestro país y en América Latina. ¿Cuál es la visión ahora mismo? Tú, dirigente social, comunitario, con toda esta experiencia que tienes, ¿qué puedes decir de lo que está pasando ahora mismo en el país respecto a las leyes que está aprobando el gobierno a través de la asamblea que la tiene cooptada? ¿Cuál es, así brevemente, tu pálpito, tu diagnóstico y cuál podría ser la respuesta de una CONAIE y de un sector popular? Yo creo que las políticas que está aplicando este gobierno son unas políticas que finalmente el pueblo se va a ir dando cuenta de que no le benefician de ninguna manera, que lo que hacen es concentrar los beneficios de la política económica en base a ciertos grupos económicos que siempre se han beneficiado. Y me parece que también, ¿no es cierto?, está utilizando el tema de la inseguridad para poder posicionar unas sociedades más autoritarias y que obviamente eso van a restar paso a la mayor participación y la mayor democracia. La que tiene posibilidades la CONAIE y el movimiento popular. Yo quisiera hacer énfasis en eso. No es solamente la CONAIE, es el movimiento popular en general que necesita reconstituirse. Es el movimiento popular en general, con sectores sindicales, con los sectores obreros, con los sectores de iglesia popular, con otros sectores, con el sector del feminismo, con los sectores ecologistas. Mira, las elecciones, las últimas han demostrado, ¿no es cierto?, que hay un 60% de respaldo a planteamientos ecológicos. Entonces, sí, hay un sector electoralmente pensando que tiene una mirada diferente, no por donde están los planteamientos que estamos haciendo nosotros tradicionalmente. Hay que ver cómo encauzamos eso. Hay falta entonces que alguien que capitalice, que articulice Hay esa que cosa. construir una nueva narrativa, a mí me parece, porque si nos quedamos únicamente en el discurso correísmo, anticorreísmo, no avanzamos. Si nos quedamos únicamente en el discurso en donde estamos posicionando si es que somos de izquierda o no somos de izquierda como el único elemento para poder definir nuestras dirimencias, no vamos a avanzar a ningún lado. Hay que ver qué significa eso ahora. Hay que ver por dónde está el movimiento popular que quiere una sociedad distinta a la sociedad capitalista, que busca una sociedad distinta a un estado racista colonial, un estado machista, patriarcal. Esos son los elementos que están en el seno del movimiento popular. Hay que conversar sobre esos elementos para ir dándole forma y construir una narrativa que nos articule, que nos permita superar esa polarización que nos tiene hasta ahorita marginados. Entonces me parece que hay espacio para eso. Yo creo que sí, siempre hay ese espacio. Y creo que si es que no las hay, el pueblo va a ir superando a las dirigencias.
va a ir superando, porque no hay pueblo que resista permanentemente todas las políticas contrarias a él. Algún momento los pueblos se levantan y las dirigencias o están preparadas o nos habremos preparado para estar a la cabeza de esas movilizaciones, o nos quedamos a un lado solamente. Y otros capitalizarán ese descontento. Entonces es necesario saber que tenemos que avanzar en la construcción de una propuesta, de unas propuestas diversas, distintas, que puedan encauzar toda esta inconformidad que tiene el país frente a las políticas tradicionales que aplica este gobierno, y que pueda darle cabida y darle cauce a ese anhelo y a ese deseo que tiene el pueblo de transformaciones y de cambios. Sí, yo creo que este es el momento, viendo las circunstancias que estamos pasando de violencia, el incremento de la pobreza, el desempleo y un sinnúmero de cosas que a los ecuatorianos nos está poniendo una vida indigna, ¿sí? Donde está en peligro los derechos de los ciudadanos, derechos de la naturaleza y derechos de todo orden. Yo no sé si tienes que agregar un pocos segundos para despedir este programa. Una sola cosa, que a mí me parece que lo peor que tiene este momento es la indiferencia. Hay mucha gente que mira y se da cuenta de esto y conoce y ve imágenes permanentemente en las redes sociales de lo que está pasando, y no es capaz de hacer nada. A veces por impotencia, a veces por cobardía. Eso es lo que hay que cambiar y hay que luchar para que eso no sea lo que domina, sino que efectivamente podamos atrevernos a plantearnos, a caminar, a seguir caminando. Y esa es la invitación que tenemos que hacernos. Muy bien, o sea, abandonar la comodidad, la insensibilidad, la resignación, el conformismo y regresar Caminar. a regresar a ver que vienen generaciones y nosotros no tenemos derecho de endosarles un futuro magro y un futuro sin ninguna expectativa. Agradezco la presencia de mi invitado de hoy, Javier Huachamín, líder comunitario, dirigente social y uno de los protagonistas de aquella gesta de hace 35 años, del 28 de mayo al 12 de junio de 1990. El levantamiento indígena de la CONAIE, el levantamiento indígena de los sectores que históricamente estuvieron con voz, sí, pero que no se lo reconocía. Ahora son una potente fuerza a pesar de todas las circunstancias que ahora mismo está viviendo el país y la propia Organización Popular Ecuatoriana. Javier, muchas gracias por haber venido, muy amable. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Esperamos todos. la suscripción a nuestro canal, también que nos den un like y compartan estas entrevistas que lo que hacen es generar reflexión, volver la mirada al pasado, a la historia y no volvernos desmemoriados, porque el Ecuador tiene que ser libre y grande alguna vez. Señoras y señores, hasta la próxima.